En este video vamos a hacer una especie de consejo, un tutorial por así llamarlo, pero no enfocado en una apertura, sino en un tema más específico que ayude a los nuevos. Si estás deseando ver una apertura, este no es tu video. Quizás más adelante. Este video es para ayudar a los nuevos, a los que sienten que no progresan, a los que se sienten estancados y no ven progreso, no ven avance, no sienten que de verdad están avanzando. A pesar de que logran aperturas, no avanzan y no progresan como les gustaría. De eso es lo que vamos a hablar en este video. Así que si querías ver una apertura, pues este no será el video. Bien, hablamos de la situación de que no progresas, ¿verdad? Que estás empezando en esto del gansuado y no progresas. ¿A qué situación me refiero? Me refiero a la situación de que tienes, vamos a suponer, para empezar, que tienes dos cerraduras chinas que te compraste para empezar a trabajar, ¿verdad? Para empezar a aprender. Vamos a suponer que estas son las dos cerraduras chinas. Obviamente no son chinas, eso ya lo sabemos. Y vamos a imaginar la situación. La situación es esta. Yo me la paso practicando todos los días y a veces logro abrir esta cerradura. Sigo practicando y pasan los días y ya no la puedo abrir. Entonces me pongo a practicar con la otra cerradura. Sigo practicando, tal, la logro abrir, pero cuando tal ya no me abre. No logro abrirla y me regreso a la otra. Y llega un punto donde no abro ninguna. Entonces, esa es la situación de la que yo estoy hablando. ¿Ok? Que puede ser que no hayas abierto ninguna. Ojo, este video también te puede servir si estás empezando. Pero me refiero a este tipo de situaciones. A la situación donde logro abrir la cerradura, pero no la domino. No estoy todavía 100% en control de la apertura. Simplemente logro aperturas muy esporádicamente. De eso es lo que quiero hablar en este video y dar consejos para pasar ese momento y empezar a producir aperturas controladas y de verdad empezar a progresar en este deporte. Bueno, ahora vamos a empezar con los consejos. El primer consejo que te puedo dar, más bien primer consejo, este tema se aborda de dos maneras. O sea, hay dos puntos importantes en este tema. El primero es las herramientas y el segundo son los cilindros. Pero como en las herramientas quiero concentrarme bien, vamos primero a empezar por el cilindro. Si esos cilindros que tú estás abriendo o candados son chinos, el mayor problema que tienen es que su calidad muchas veces deja mucho que desear. Con lo cual a veces la misma viruta que se genera por manipular el cilindro internamente es lo que hace que degrade internamente las piezas y complique la apertura. O a veces simplemente el que su diseño es muy malo y tiene mucha holgura entre las piezas te complica las cosas aunque no lo quieras. El primer consejo que yo daría es comprar un cilindro. Aunque sea chino, está bien para empezar, pero que sea cilindro. Yo sé que es muy tentador comprar un candado porque el candado produce una sensación muy estimulante cuando se abre y el arco salta, pero un cilindro nos da más posibilidades. ¿Por qué? Porque un cilindro nos da 4 aperturas. ¿A qué me refiero con esto? De cada lado tenemos 2 posibilidades. De este lado tenemos izquierda y derecha y del otro lado tenemos izquierda y derecha. Eso significa que nos dan 4 aperturas este cilindro solo. Obviamente, una vez que practiquemos un poco y avancemos algo o tengamos el problema que comenté antes, lo ideal es conseguir un cilindro de marca buena que tenga contrapines regulares, que no tenga contrapines de seguridad. Un CVL, un Lince. Vamos, hay muchas marcas que son más o menos respetables y son mejores que un chino y no tienen contrapines de seguridad.
Pero quisiera recalcar que el primer consejo básico es que sea cilindro, porque un cilindro me ofrece más posibilidades que el candado. El candado gira hacia un lado y listo, no hay mucho que hacer. Eso sería en cuanto a, digamos que a consejo básico a nivel de cerradura. Obviamente hablar de todas las marcas o recomendarte todas las marcas con cilindros con contrapines regulares es prácticamente imposible, porque en cada país hay lo suyo, pero con un poco de investigación esa información se consigue. Si no, tienen el foro donde gustosamente se pueden registrar y consultar. Bien, ya hablamos de la cerradura como tal, ¿ok? Ahora vamos a hablar de la parte más importante, que es la parte de las herramientas. Eso va a ser una de las cosas últimas que hable. Vamos a hablar de la parte más importante a mi entender, que es cómo aprender de las aperturas, ¿ok? Porque vamos a suponer que esto es un cilindro chino, que obviamente no lo es un sisa, pero vamos a suponer que es un cilindro chino. Y yo lo que hago con la apertura es simplemente introducir la ganzúa, ¿verdad? Aplico tensión y muevo hasta que abro el cilindro, ¿ok? Si eso es lo que yo hago, realmente no estoy aprendiendo nada, señores. O sea, agitar la ganzúa adentro hasta que se abra no es aprender. La idea es sacar información de lo que estamos haciendo para aprender de verdad y progresar. Otro punto importante antes de hablar de ese aprendizaje es no fijarnos en la llave. A mí no me interesa lo que la llave sea o qué cortes tenga. A mí me interesa la sensación que transmiten mis manos al ejecutar las herramientas en contacto con el cilindro. Entonces a mí no me interesa qué es la llave. Es más, la llave yo la ignoro. Yo nunca miro una llave para una apertura. ¿En qué confío yo para una apertura? En las manos, en la sensación que transmite la ganzúa, la sensación que transmite el tensor cuando estoy ganzúando. Estoy sintiendo las sensaciones que transmiten los pines en vivo. Eso es lo que yo debo utilizar como información para aprender de una apertura. Entonces, ¿cómo aprendo yo de la apertura? Bueno, muy sencillo. Inserto el tensor, aplico tensión y una vez que aplico tensión meto la ganzúa y voy tocando pin por pin a ver cuál es el que ofrece resistencia. El que ofrece resistencia es el que está por colocarse. ¿Qué llamo yo ofrecer resistencia? Bueno, que cuando yo lo toco se siente algo duro, pero al mismo tiempo se siente que desliza. ¿Ok? Importante aclarar que tenemos que hacer una tensión suave, lo justo. Son pocos o nulos los cilindros que utilizan tensión alta en este momento de las aperturas. O sea, estamos hablando de estos cilindros chinos, estamos hablando de cilindros de cerreta simple. La tensión alta por lo general va para los multipuntos que tienen muchos pines y situaciones muy específicas. Pero en este nivel que nosotros estamos empezando es tensión suave, ligera todo el tiempo. Entonces, yo siento que el pin me ofrece resistencia, ¿verdad? Yo lo tengo que bajar lentamente, ¿ok? Con la ganzúa, lentamente, porque la sensación de colocado, el punto donde se coloca es mínimo. La sensación que da es muy sutil. Si yo hago movimientos bruscos, no voy a sentir nada. Tengo que hacerlo de una manera sutil. Otra cosa importante, cuando yo estoy ganzúando un cilindro, yo utilizo el dedo como apoyo para este tipo de ganzúa. La agarro así como si fuera un lápiz, de alguna manera llamarlo. Aplico tensión, ¿verdad? Entonces yo voy ejecutando, voy tocando pin por pin y yo voy ejerciendo la ganzúa como una especie de palanca, ¿ok? Yo no bajo la mano como un todo, yo voy ejerciendo una especie de palanca y el mismo bocallave lo utilizo de apoyo para hacer esa palanca. Bien, entonces yo bajo ese pin que me ofrece resistencia poco a poco hasta que siento que se coloca. ¿Qué siento yo con la ganzúa cuando se coloca? Con la ganzúa yo siento un ligero tope, o sea, siento que hace tope. Y con el tensor yo lo que siento es un avance hacia el lado donde estoy aplicando tensión, un ligero avance, algo mínimo, ¿ok? Entonces, una vez que siento eso, pues empiezo otra vez a buscar el pin que está duro.
Si buscando no consigo ningún pin duro, significa que tengo dos posibilidades. O el primer pin que pienso yo que coloqué aún no está colocado, o lo empujé demasiado y lo pasé. Y si lo pasé, ningún otro va a ofrecer resistencia. ¿Ok? Si yo lo coloco como es y otro me empieza a pedir, significa que hice bien la tarea. Consejo importante, hasta que no tengamos colocado 2 o 3 pines, los avances del rotor no se van a notar casi, así que tenemos que tener mucho cuidado cuando hacemos las colocaciones. Los primeros pines, prácticamente la información que otorgan es nula, tirando a nada pues. Entonces eso es lo que tenemos que hacer, ir uno por uno hasta que logremos la apertura. Obviamente esto no va a ser tan fácil porque identificar las sensaciones cuando uno jamás las ha sentido pues lleva su tiempo. Obviamente yo no puedo explicar con palabras exactamente lo que se siente porque vamos, es prácticamente imposible. Eso lo tienen que aprender ustedes a medida que practican. Otro punto importante, en el momento que ustedes aprendan a hacer bien las colocaciones y logren la apertura con cierta regularidad, también es bueno que de vez en cuando pasen un pin a juro para que sientan cómo es que se siente la sensación de que se pasó, que los demás no agarran. O sea, hay que variar todas las posibles combinaciones para que aprendan a distinguir esas sensaciones. ¿Ok? Y eso es lo que hay que hacer. Porque el agitar la ganzúa adentro no nos va a dar información ninguna, no vamos a aprender nada. Ahora vamos a hablar de la otra parte importante, que son las herramientas. Mucha gente cuando empieza y ve que no es tan sencillo abrir o que se le complica, tiende a echarle la culpa primero al cilindro y después a las herramientas. En el primer caso del cilindro, la culpa sí la comparto, sobre todo si te compras un cilindro chino, como mencioné al principio del video. Pero en las herramientas rara vez hay problemas. El 90%, quizás más del 90%, el problema casi siempre es el que ganzúa, porque obviamente no es tan sencillo como parece. Y hasta que uno no vive la experiencia no se da cuenta de cuán complicado es el asunto, sobre todo al principio. Ya después más adelante más o menos uno lo va dominando. Entonces, el primer consejo que les doy es no gasten un dineral en herramientas, señores. Cómprense el kit básico de los chinos. Abajo en el video dejo un enlace para el kit básico. Hay dos versiones, una con 2 tensores y una con un solo tensor. Si quieren mi consejo, cómprenla de un tensor solo, el más barato y listo para probar. ¿Por qué? Porque a lo mejor terminan descubriendo que no les gusta. Ustedes verán por ahí muchos kits de ganzúas enormes con grandes cantidades de ganzúas, grandes cantidades de formas y una increíble variedad que ustedes dirán ese es el que yo quiero, pero no. Realmente el método más útil a la hora de abrir cerraduras de serreta es el pin por pin, que es como lo mencioné antes, con el hook, el gancho, tocando pin, esperando encontrar el que ofrece resistencia y así uno tras otro hasta que se abre. O sea, básicamente el método que mencioné antes. En pocas palabras, lo que necesitamos es un gancho, no necesitamos más nada. ¿Y qué es lo que define un buen kit de ganzúas? Pues esto. 3 ganchos con 3 diferentes curvas, pasando por una curva muy suave, una intermedia y una muy pronunciada. Eso es lo que es un buen kit de ganzúas. Y el kit básico tiene estos ganchos, que es lo básico pues. Por eso es que se recomienda ese kit, porque tiene lo típico. Sí, el mango no será de calidad en el caso del kit básico chino, pero tiene lo básico para empezar. Y los tensores, eso los podemos hacer nosotros, señores. Este es un tensor comercial, ¿ok? Pero miren, de una llave Allen se puede hacer un tensor. Incluso de un varilla limpia parabrisas. Esta es la fina, pero hay una que es más gruesa. O sea, los tensores los podemos hacer nosotros. No necesitamos comprar. De hecho, miren, este está hecho con un clavo.
y está rebajado en diferentes formas para que tenga diferentes grosores. Sí, es un poco pequeño, pero atiende al concepto de que lo que hace falta en un juego de ganzúas es más variedad de tensores. Sí, también hay un kit de tensores que venden los chinos y tal, pero no lo veo tan necesario. O sea que yo diría que lo necesario es el kit básico que trae sus ganzúas, los 3 como este. Ojo, este no es el kit básico, por supuesto. Estas son las ganzúas que me hizo Pete, que increíbles, o sea, pero el kit básico cumple la norma y lo que nosotros necesitamos realmente hacer de nuestra parte serían los tensores, más nada. Y con eso ya tenemos suficiente para practicar y es solo cuestión de práctica. O sea, lo demás queda en tus manos. No necesitas más nada. Manos, paciencia y seguir practicando. Eso es todo. Y claro, por supuesto, practicar como mencioné. Sabiendo lo que hacemos, buscando colocar los pines, buscando el orden. O sea, haciendo las cosas bien, no agitando la ganzúa, por supuesto. Vamos a hablar de una parte importante también, pero digamos que es el cierre del video, que es el paso del más allá, que ya se escapa del tema del video, pero es un paso importante, que es cómo considero yo que dominé la apertura. O sea, vamos a suponer, como mencioné antes, que este es el cilindro chino que yo me compré. Ya más o menos lo abro. Como yo considero para decir terminé con esto, ya no me interesa, voy a buscarme otro y empezar otro reto. O sea, yo lo dominé. ¿Qué llamo yo dominar este cilindro? Bueno, yo dominar este cilindro lo llamaría, primero que nada, lograr las 4 aperturas, o sea, las 2 direcciones de cada lado. Quizás más adelante, cuando uno abre cilindros más complicados, no le para mucho a eso, pero ahorita que estamos empezando es un buen ejercicio dominar los 4 lados, ¿ok? Las 4 direcciones de apertura. Y otro punto importante que considero yo dominarlo. Dominarlo yo lo considero que cada vez que yo me siento, coloco el tensor, agarro la ganzúa, la coloco y inicio el proceso de apertura, logro la apertura. No importa si tardo más o tardo menos. El final de eso es que siempre logro la apertura. En el momento que yo siempre que me siente logro la apertura y en algún momento logro abrir los 4 lados, o sea, en pocas palabras, controlo la cerradura a mi gusto, en ese momento yo considero que dominé la apertura, ¿ok? Que dominé este cilindro, que puedo pasar a otra cosa. Si yo cuando abro este cilindro, a veces lo abro, a veces sí, a veces no, fallo, lo tengo que dejar, lo tengo que tal, no lo logro, me frustro, etcétera, etcétera, ahí sí yo digo, tú no dominaste el cilindro. Para mí dominarlo es que cada vez que yo lo intente abrir, lo logre abrir. En ese momento yo puedo dar por hecho este cilindro y pasar a otro. Otro punto también importante en esto de dominar es que muchas veces nosotros nos enfrascamos en tratar de abrir este cilindro chino cuando estamos empezando y practicamos todos los días y estamos horas y horas metidos en esto y cada vez nos molestamos que no progresamos. Señores, a veces también de vez en cuando es bueno alejarse un poco, poner esto a un lado, dar un paseo, cambiar de cosa, hacer otra cosa, escuchar música, alejarse un poco, incluso 1 o 2 días. Muchas veces el estar todo el tiempo dándole y dándole a lo mismo cansa la mente, se cansa uno, se como satura, A veces también es bueno alejarse un poco. Eso también es un buen consejo para los que empiezan. No sé cómo decirlo, no se empeñen en progresar a la fuerza sí o sí en esta semana, tal, no, tomen un descanso de vez en cuando. Que eso también me da otro punto importante. Yo tardé 1 mes en dominar mi primer sisa, que fue un candado, por cierto. Lograr abrir un sisa a mí me llevó 1 mes. ¿Qué significa eso? Que
lleva tiempo, señores. No lo vas a hacer en una semana, no lo vas a hacer en 3 días. Por dominar, o sea, me refiero a dominar. Yo dominé el candado en un mes, o sea, dominar de que yo lo abría cada vez que quería abrirlo. ¿Ok? Entonces lo mismo aplica, quizás con un cilindro chino no tardes mucho, pero cuando compres un cilindro de buena marca, aunque todos sean regulares, vas a tardar en dominarlo. Entonces sí, yo sé que quizás esto que te estoy diciendo no es algo muy lindo y quizás se puede decir que es algo que desmotiva, pero no tiene por qué desmotivarte. Recuerda que estás aprendiendo algo de lo que no sabes nada. Después que llevas tiempo en esto y llevas tiempo abriendo, dominar un cilindro de estos sencillos te lleva una tarde. Y por dominar me refiero en mi caso, cuando ya tienes tiempo abriendo, por dominar me refiero a abrirlo en un periodo corto para poder hacer un video y que quede corto. Porque si hablamos de lograr la apertura, se logra rápido, pero obtener un tiempo corto para un video, pues sí, me lleva una tarde dominarlo. Y de repente un cilindro complicado, pues te puede llevar una semana. Que si lo pones a ver, pues es bastante, pero no es un mes como llevaste al principio. O sea que la cosa no es tan mala como digo. Pero sí, cuando estás empezando, pues no es sencillo como todo. Hay que aprenderlo, señores. Las cosas uno no nace aprendido. O sea, esto hay que practicarlo. Pero como digo, practiquen con base, sabiendo lo que hacen con la ganzúa, descansen de vez en cuando, no se empeñen en lograr las cosas de un día para otro y con el tiempo y la práctica las cosas salen. Y bueno, nada, señores, creo que eso resume todo el video, todo lo que quería transmitir. Sí, básicamente eso es todos los consejos que puedo darle a los que empiezan. Como verán, pues no fue un video de apertura, fue más de hablar y de mostrar un poco los consejos, más una especie de charla de alguien que te aconseja algo para continuar, ¿ok? Una especie de motivación de una u otra forma. Y bueno, nada, espero que el video les sea útil y no olviden promover el ganzúao deportivo. Si te gustó el video, puedes darle me gusta y compartirlo en tus redes sociales. Recuerda que también puedes suscribirte para estar al tanto del contenido que subo. Si quieres apoyar al canal, puedes ayudar en Patreon. También puedes desactivar los complementos que bloquean la publicidad.